de clusterización, utilizamos el algoritmo de Cammins. Ahora vamos a pasarnos a la parte de ya del proyecto para podernos acordar. A verla aquí. Voy a proyectarles aquí. Listo. Entonces, cuando iniciamos la sesión, estuvimos hablando, a abrir acá. Estuvimos hablando de las tres vertientes que tenía el no supervisado, haciendo alusión a que también teníamos otras subdivisiones allí. Y quedamos aquí, ¿no? Entonces dijimos, ok, algunas de ellas son tal, y vimos clusterización Cammins. Ahora vamos a ver reducción de la dimensionalidad y vamos a hacer un zoom sobre PSA. ¿Listo? Y terminaríamos con detección de anomalías y lo que son las máquinas de soporte vectorial. Voy a pasar rapidito para que el tiempo nos dé, tratando de que nos tardemos máximo 1 hora en cada uno y poder terminar, pues como está pronosticado, a las 2 o un poquito antes de las 2. Listo, entonces ya ubicados en el tema, vamos a hablar ahora de PSA. Voy a hacerles la presentación muy corta, muy rápida, sobre en qué consiste esto de disminución de la dimensionalidad usando PSA. Entonces, ¿qué es PSA? ¿Por qué es útil PSA? Entonces, PSA es un algoritmo que nos ayuda a reducir la cantidad de variables que tenemos para analizar en una data. Porque por lo general vamos a tener datos que suman muy poquito para lo que queremos hacer, ¿cierto? Para la identificación de pronto de esa relación con variables, ¿sí? Y pues estamos sumando variables que pues al final no nos contribuyen mucho y pues PSA nos ayuda a identificar esos componentes principales de lo que queremos hacer. ¿Cuál es la deficiencia o lo difícil más bien del método de PSA? Es que ella identifica componentes principales, ¿cierto? Los lleva a un plano de 2 dimensiones para hacerlo más fácil de interpretar, pero es difícil regresarse, ¿sí? Es difícil volver a la data original, trabajando solamente con esos dos componentes principales y analizar cuál es la relación. Se puede, claro, pero pues es un poquito más difícil. Sin embargo, pues sí se utiliza para reducir esa dimensionalidad. Por ejemplo, en mi doctorado, yo tenía una base de datos de 350 variables, lo que me consumía mucha máquina y aparte de eso, pues, cómo hacía visualización, la interpretación, por ejemplo, de matrices de correlación y todo eso era dificilísimo de hacer porque eran muchas variables. Aplicamos no solo componentes principales, sino otros algoritmos muy parecidos que me ayudaron a optimizar y solamente me quedé con aproximadamente 80 y algo de variables, que seguían siendo muchas, pero que eran las principales para poder identificar o predecir mejor el contexto en el que estaba trabajando. Para eso sirve PSA. Y facilita, pues, digamos, por lógica, las visualizaciones, ¿no? Y todo lo que, pues, se pueda generar de allí. Va a ser más fácil descubrir los patrones ocultos, por eso hace parte de lo que es, además de su naturaleza, hace parte de su objetivo o de su funcionalidad en temas de aprendizaje no supervisado. Y pues mejora la precisión de los modelos porque ya los componentes que ha seleccionado son los óptimos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica, miren cómo tengo varias variables participando en un escenario, Gen 1, Gen 2 y Gen 3, hablando de el espacio original de la data. Pues no sé, esto puede ser arreglos genéticos y miren cómo se ve, ¿sí? Miren cómo se ve. Pero entonces en el plano de la gráfica, sobre el plano en 3D, podemos tener hallar los componentes principales en temas de vectores que van a hacer una injerencia directa sobre, sobre el análisis que estoy realizando y me va a generar un plano 2D normal
con la componente principal 1 y la componente principal 2, que pues al final me va a permitir hacer con mayor exactitud o con mayor precisión un modelo. ¿Listo? Es eso lo que hacemos con PSA. Entonces, en pocas palabras, tenemos reducción de datos, reduce la complejidad, conserva la información relevante, la más importante y la más directa, a través de, pues, de un tema de vectores. Tenemos una mejor visualización e interpretación y revela mejor los patrones cuando pasamos el PSA. Ya sabemos que tenemos una limitante y es volver a las unidades que teníamos antes o hacer esa semejanza después de que ya tenemos por un lado componente principal 1 y por el otro componente principal 2. Y aumenta la precisión de los modelos porque ya se ha hecho un ejercicio de seleccionar los más importantes. Pues, ¿cuáles son las aplicaciones de PSA? En finanzas, por ejemplo, es muy importante poder identificar de todas las variables que puedan llegar a tener de pronto la identificación de algún riesgo, ¿sí? Pues podemos tener muchas variables, incluso por usuarios, y pues PSA nos va a facilitar el ejercicio. Se usa en biología, se usa en marketing, y así pues se usa en muchos escenarios para descubrir patrones y obviamente para, como una alternativa para mejorar la precisión. Entonces, por ejemplo, usted está haciendo un algoritmo para, no sé, identificar, no sé, a ver qué, por ejemplo, la detección de fraudes en energía eléctrica, ¿sí? Entonces usted tiene muchas variables y usted lo corrió, su modelo lo corrió así, con toda la cantidad de variables y le dio una precisión, voy a decir algo del 70%. Y usted dice, no, el 70% no me sirve. ¿Qué herramientas o qué otros escenarios puedo utilizar, algoritmos o métodos puedo utilizar para poder mejorar ese nivel de precisión? Entonces usted dice, ok, voy a utilizar una PCA para reducir las variables y que cuando vuelva a correr el modelo, pues tenga mayor precisión. Y efectivamente, lo normal, el 70% de los casos, pues vamos a tener una mayor precisión o un aumento de ese porcentaje de precisión. Sin embargo, a veces no sale así, ¿no? A veces sucede que PCA pues no es el ejercicio óptimo y entonces no mejora. Eso también puede pasar. Pasa muy poco, pero puede pasar, porque puede que o no se caracterizó bien, ¿sí? Y se identificó que PCA era una solución o está sucediendo algo con los datos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos PCA? En diferentes escenarios y no solamente de aprendizaje no supervisado, también tenemos de aprendizaje supervisado, también aplicamos PCA, ¿no? Bueno, conceptos clave, pues la varianza, ¿cierto? Que está midiendo de alguna manera la dispersión de los datos. Está la covarianza que relaciona las variables. Pues tiene que haber una relación entre variables porque para poder determinar los componentes principales, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, qué variables tienen una relación fuerte. Los autovectores que definen las direcciones de esas variables o de esos nuevos componentes que está identificando y comprender que los conceptos que se relacionan entre sí, entre lo que es PCA, pues van a hacer que se facilite un poco la interpretación de esa, aunque es difícil, pero bueno, ya hay métodos que nos permiten como interpretar la data nuevamente, ¿no? Entonces, aquí hay unos conceptos, varianza para medir la dispersión de los datos, que tanto varían, ¿cierto? Esos datos. Los autovectores para definir las directrices principales de esos vectores que van a determinar las componentes principales y la covarianza para relacionar variables, ¿sí? Para ver cuál es la relación directa entre variables. No voy a ahondar en la estadística, ¿cierto? Porque esto tiene mucha estadística por debajo. Pero sí, de pronto que al correr los modelos, ¿cierto? Podamos interpretar esos códigos que nos dan o esos indicadores que nos dan. Por eso, pues no vamos a hablar mucho en fondo de lo que es los autovectores, por ejemplo, ¿sí? Y cosas de esto.
Entonces, sabemos que existen y que nos ayudan a calcular las componentes y ahorita con el modelo que vamos a realizar, pues van a poder ver cuál es la aplicación de la PCA. Listo. En la PCA, los componentes principales, ¿cierto? Son comunes para identificar las variables que, voy a llamarlo así, aunque técnicamente no se llama así, las variables que más peso le dan o que más relacionamiento tienen con una variable de respuesta, por ejemplo, en el supervisado, o que nos van a facilitar la mayor cantidad de características para hacer, por ejemplo, una clusterización en el aprendizaje no supervisado. Utilizan una transformación lineal para proyectar los datos del espacio 3D, por ejemplo, o multidimensional al espacio 2D, donde vamos a tener las componentes principales de acuerdo a la varianza de esos datos, ¿cierto? De acuerdo a la medición de la varianza. Entonces, podemos tener un análisis factorial así. ¿Qué es un factor? ¿Qué es un análisis factorial? Es el efecto entre las dos variables, por ejemplo, ¿cierto? Esa carga factorial o ese numerito factorial que aparece allí es el efecto que tenemos entre una y otra. Este cálculo de este efecto entre variables es lo que va a permitir poder decir cuáles son las variables que van a explicar mejor, por ejemplo, una variable de respuesta. Por eso se llaman o nos generan las componentes principales a partir de ese análisis factorial. Pero es un numerito que va a determinar el efecto entre las variables. Y se va a crear así como la matriz de correlación, una matriz de efectos para que él priorice cuántas componentes principales pues explicarían mejor la respuesta o harían mejor trabajo en la clusterización, por ejemplo. Tercero, van los análisis de componentes independientes, ¿sí? Es un método utilizado para identificar que, digámoslo así, que cuando graficamos las campanas de Gauss, ¿sí? No sé si se acuerdan, unas campanitas así que definen la densidad, cuáles van a estar más cerca de la original o de la base para llamar los componentes principales y que estadísticamente se pueda comprobar. ¿Cuáles son las limitaciones de las PCA? Primero, la interpretación, ¿cierto? Les decía que las componentes principales debemos tratar de intuir a qué relación hace, por ejemplo, en el caso de los vinos, qué variables son las que nos están relacionando en el componente 1, componente 2, componente 3. Y ahí es donde es un poquito complejo, pero pues no imposible, ¿no? La sensibilidad de la escala, PCA es sensible a la escala de las variables. A veces nos toca, bueno, por lo general en los modelos nos toca reescalar las variables y normalizar la data, ¿no? Ahora no lo hicimos, pero normalmente se hace para garantizar pues esa estandarización de los datos antes de hacer cualquier modelo. Y viene la asunción lineal, que asume que la relación entre variables es lineal. Pues sabemos que no hay linealidad, pero que nos acerca, ¿cierto?, a la realidad. Hallar la linealidad nos acerca a la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando estoy haciendo algún análisis? A mí me dicen regresión lineal, eso ya no funciona porque la regresión lineal pues supone normalidad y otros supuestos que no se dan en la vida cotidiana, ¿sí? En el comportamiento de los datos reales. Entonces, pero uno se va asemejando al comportamiento a lo que nos provee la linealidad y posterior, pues se perfecciona con lo estocástico, con lo que es no lineal, ¿cierto? Pero va uno acercándose. Por eso PSA finalmente, pues a mí nunca me ha quedado mal, dicen por ahí, siempre me ha apoyado en la reconstrucción de nueva data con componentes principales. Por acá les voy a dejar este video que pues bueno, por temas de tiempo no lo vamos a ver, pero sí me gustaría cuando les compartan las diapositivas que lo analizaran. Es básicamente cómo se toman las muestras, ¿cierto? De esos autovectores que se generan desde la parte matemática, cómo se hace para poderlos convertir en componentes principales. Entonces, ustedes le echan una mirada porque sí es importante que puedan
digamos, en sus mentes poder entender cuál es el proceso que hace PSA para poder identificar esas componentes principales. Aquí una cosita para investigar que también quiero dejarles un bichito por ahí para que lo puedan investigar. Ahora las componentes principales utilizan algo que se llama el kernel. Entonces ustedes van a investigar qué es el kernel. ¿Listo? Y ahora ya no tenemos PSA como básico, ¿cierto? Sino que ahora tenemos lo que llamamos el KPSA, ¿sí? Un poco más, a ver, ¿cómo les digo? Ustedes que son amantes de Goku. Goku normalito sería PSA y cuando se convierte en Super Saiyajin con más poderes, pues se llama KPSA, ¿cierto? Entonces, así más o menos es lo que sucede. Entonces, analicen, lean un poquito sobre las funciones del kernel para potenciar las esencias del PCA, porque nace de esa inquietud que tenía. El PCA son relaciones lineales entre variables, pero pues sabemos que no son lineales, entonces alguien se preocupó y dijo, levantó la mano y creó lo del kernel para decir, venga, analicemos las relaciones no lineales, sino al contrario, con sus no linealidades, ¿no? Entonces ahí nace KPCA. Miren cómo se ve, ¿sí? Miren cómo se ve. De este paso de la data original a utilizar KPCA. ¿Listo? Entonces, este es para que lo investiguen, ¿sí? Porque es un poquito más arriba de lo que conocemos como PCA. Entonces, investiguenlo, por favor. Y ahora sí vamos a trabajar en Python. Vamos, yo les comparto estos archivos al profe Alejandro y el profe Alejandro se los puede compartir a ustedes. Entonces, voy a crear aquí un nuevo archivo, un nuevo cuaderno. Creen ustedes allá el nuevo cuaderno. Lo voy a llamar también Yakan, ¿cierto? Y le ponemos PSA y le ponemos Sally para saber qué es lo que hicimos el día de hoy. Pongámosle un título. A mí me gusta ponerles un título, que cuando uno abra el código al menos sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, análisis, perdón, de componentes principales o PSA. Voy a ponerle data iris. Ya les explico qué es el data iris. Listo, aquí lo tenemos. Bien, ahora sí empecemos. ¿Cómo es que empezamos esto? Llamando las herramientas, ¿no? Entonces hay que hacer las importaciones. Entonces vamos a hacer importaciones de las librerías, ¿cierto? Aquí me va a decir, ok, miren que la inteligencia artificial es muy hábil y me dice, va a necesitar pandas y NumPy. Ustedes saben que esas siempre las vamos a necesitar. Entonces vamos a darle autocompletar. ¿Vas a utilizar Matplotlib para poder graficar? Sí, necesito Matplotlib. Me llama Searbon, dejémoslo por si lo necesitamos, ¿cierto? Dejemos ahí Searbon por si lo necesitamos, pero nos faltan las principales. ¿Cuáles son las principales? Vámonos a la gran estantería. Le decimos secondlayer, listo, punto, y voy a necesitar esta específica estantería de descomposición, ¿cierto? Esta que ustedes ven acá. Y abro esa gran estantería o esa gran librería y me saco solamente PSA. ¿Listo? Aquí me importo solamente PSA. Profe, ¿por qué no la importamos completa? Porque es que consumimos más máquina, ¿cierto? Es muy grande. Instalarla o dejarla en funcionamiento toda, pues es muy grande. Entonces, por eso uno la va acotando y se consume menos. Vamos a utilizar, en vez de esta, vamos a utilizar el dataset, que era lo que les mencionaba ahorita, por eso lo voy a hacer así. Ahorita llamamos de Catlet una librería que está, una data que estaba en CSV, la descargamos, ¿cierto? Y la cargamos acá y hicimos todo el proceso. Ahora lo vamos a hacer con dataset que ya está cargados en una librería, ¿sí? Entonces, miren, aquí me la recomienda, es esa librería que dice dataset
y importamos la data de iris. ¿Listo? Entramos a la librería de dataset y decimos, vea, tráigame los datos de iris, pero todavía aquí los tenemos en crudo, no los hemos llamado como data formal, ¿no? No los hemos sacado pues de la librería. Listo, yo creo que con esto ya podemos correr, vamos a correr este código, importamos, hacemos las importaciones. Acuérdense que la primera vez que vamos a correr un libro demora un poquito, pero que es normal mientras conecta con el entorno. Listo. Y aquí hay algo importante. Cuando ustedes vayan a trabajar métodos o modelos muy robustos, cambien el entorno de ejecución de Google Colab. Miren, aquí arriba en entorno de ejecución, ustedes le dicen cambiar entorno de ejecución y miren las opciones que le da, ¿sí? Acelerador por hardware. ¿Listo? Entonces, normalmente tenemos la CPU normalita, pero podemos utilizar la unidad de procesamiento gráfico T4, que nos la deja. A mí ya me habilita la unidad de procesamiento T, versión 2, raya 8, y así, ¿sí? Y cuando uno compra espacio o compra capacidad para trabajar, y también dependiendo de donde estemos trabajando, pues nos va a ir habilitando bastante capacidad o bastante recurso, ¿listo? Y ahí ustedes normalmente, si van a hacer algo muy grande, le ponen GPU T4, que es lo normal. ¿Listo? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Ahora carguemos los datos. Agregamos otra línea de código y vamos a decirle que vamos a cargar los datos. Acuérdense que en una librería, entonces vamos a poner, miren, aquí me lo hace, cuando le pongo el comentario, la inteligencia artificial me ayuda, ¿sí? Y entonces yo le voy a decir, ok, voy a tomar su código o su recomendación de código y le digo, ok, para cargar los datos de iris que están ya aquí, ¿cierto? Pues solamente voy a llamar el método de load iris y se me va a cargar aquí, ¿cierto? Se me va a cargar aquí. Luego le voy a decir, data frame, hágame un data frame o una tablita de la iris data, manteniendo las columnas normales o originales de la data, y ahora en adelante se va a llamar df. Y aquí le digo que me deje dentro de la data la clasificación que tiene, ¿cierto? El target que tiene. ¿Bien? Entonces vamos a decirle que no lo deje. Vamos a crear acá con ese target una X, ¿cierto? Y le voy a decir que las X van a ser iris de data y que las Y va a ser iris de target. ¿Listo? Para tenerlas por ahí para poderlas comparar más adelante. ¿Listo? Si bien vamos a tratar de clasificar la data de iris, en diferentes conjuntos de acuerdo a sus características, pero pues determinando componente principal 1 y componente principal 2. Podemos hacer otras cosas con esa variable respuesta, ¿no? O con esa clasificación que él debe tener por ahí guardada porque la data la trae, pero que aquí no la vamos a utilizar porque lo que el objetivo que tenemos es definir cuántos componentes principales explicarían todo el ejercicio. Ahora, ¿qué es la data de iris? Nadie me ha preguntado qué es la data de iris. La data de iris es una data que tiene orquídeas. Es el registro de varias orquídeas. Y las orquídeas tienen unas características, son 4 características para determinar a qué clase pertenecen. Y hay 3 clases. Entonces voy a correr esto. Bueno, no le coloqué que me imprimiera la data. Entonces vamos a ponerle print dfga. Bien, miren, cada orquídea tiene cuatro características, que si ancho del sépalo, perdón, que si largo del sépalo, que si ancho del sépalo, que si largo del pétalo, que si ancho del pétalo. Entonces, sépalo y pétalo me van a definir a qué clase pertenece la orquídea. ¿Listo? Tengo 4 variables. Vamos a ver con PSA cuántas variables logramos reducir, que expliquen completamente
o que sean capaces de explicar completamente a qué clase de orquídea pertenece. Las clases creo que son cetácea, cetácea, virgínica, y no me acuerdo la otra. Ahora las vemos cuando las grafiquemos. Eso es lo que hace o lo que tiene la data de Iris. Ya la transformamos en un data frame y la colocamos aquí para poderla ver. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Dedito arriba para saber que vamos bien. Profe, ¿puede mostrar un momento un poquito más arriba? Sí, claro. Ahí espera. Aquí vamos. Bueno, deditos arriba quiere decir que vamos Cópialo bien. acá en el chat los dos y así los vamos haciendo. Listo. Voy a copiar este por acá de las importaciones. Y colocamos la lectura de los datos. Entonces, ahí tienen las dos versiones, ¿no? Cuando tenemos la data por separado o en un archivo y cuando vamos a hacer algún ejercicio con una data que está dentro de una librería. ¿Listo? Ahí tenemos las dos versiones. Listo, ahora sí, pues vamos a aplicar PCA. ¿Listo? Vamos a crear el modelo. Pues vamos aquí. Veamos el modelo PSA. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Llamémoslo PSA. ¿Sí? Y aquí me lo llamo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método? Pues lo importamos acá, ¿no? Miren, PSA, pues la librería como tal. Y le decimos cuántos componentes. Al igual que el clúster, le tenemos que decir cuántos componentes queremos tener. Por lo general uno conoce el contexto, ¿cierto? Y sabe más o menos cuántos componentes puede llegar a determinar. Igual manera, pues se puede hacer varios modelados, ¿cierto? Como lo hicimos en Camins, para ver cuál es el de mejor rendimiento. Si con 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, y se trata de eso, ¿no? De poder identificar dónde está. Entonces vamos a correr esto y se va a crear el modelo, ¿listo? De PCA. Ahora vamos a entrenar ese modelo. Vamos a entrenar ese modelo. Entonces, entrenar el modelo. ¿Con qué lo entrenamos? Con los datos que tenemos en X. Recordemos, ¿quién es X? Todas las columnas de las características de las orquídeas, pero nosotros vamos a sacar o le sacamos la respuesta porque no nos interesa. ¿Listo? Vamos a entrenarlo solamente con las características de las orquídeas, las 4. Largo el pétalo, ancho el pétalo, largo el sépalo, ancho el sépalo. Listo, aquí lo vamos a entrenar. ¿Ves? Pero si la entrenamos con FIT, ¿sí? No los vamos a transformar de una vez. Recuerden que debemos transformar la data, ¿sí? O tratar de hacer transformaciones y escalaciones de los datos. En Cluster no se vio tan importante, ¿cierto? Pero en PCA sí, porque al generar los autovectores, matemáticamente debemos todos tratar de estar transformando la data o todas las datas porque ella es sensible a eso. Recuerden que aquí yo les decía, ok, es sensible a las transformaciones de los datos. Entonces, miren, aquí yo les decía, sensibilidad a la escala de los datos, ¿bien? Entonces, a raíz de eso, tenemos que hacer un fit transformado o transformar el PCA en un entrenamiento. Entonces, vamos a colocarle aquí XPCA, que los datos queden transformados. Y aquí él me dice, ok, con PCA, que ya lo creamos el modelo, vamos a darle fit con transformación a X, para que se me guarden aquí las X, pero ya listas para hacer el proceso de PCA. ¿Listo? Bueno, y aquí ya tenemos la data transformada. Un momentico que me cueste aquí. Y vamos a crear el data frame, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a decirle DF, pero no es el DF principal, sino el DF PCA. Y aquí vamos a crear
vamos a mandarle ya no la X, sino XPSA, ¿cierto? Ya la transformada. Le vamos a decir, como le dijimos que eran dos componentes aquí, pues aquí le decimos que las dos columnas van a ser PC1 o componente principal 1 y componente principal 2. Le decimos que este sigue siendo el target, ¿cierto? Lo dejamos allí y mostramos primeros registros de ese PCA. DF, piso, PCA. Listo. Miremos cómo queda. Miren, entonces aquí ya que hizo, entrenó, transformó, entrenó y obtuvo las dos componentes principales. Teníamos cuatro variables, ya tienen las dos componentes principales. ¿Listo? Ya halló la componente principal 1 y la componente principal 2. Ya le hizo redimensionalidad, es decir, de 4 pasó a 2 componentes. Y miren, al final los 5 primeros registros son de la clase orquídea 0, ¿cierto? Que pues luego la vamos a interpretar. Pero ya los datos no son semejantes a todo esto que veíamos acá. ¿Por qué? Porque lo transformó en componente principal 1 y componente principal 2. ¿Cómo podemos visualizar este ejercicio? Voy a colocarles este en el chat también para que ustedes lo peguen y lo vayan trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos graficar esto para ver ahora sí las componentes? En las dos componentes, la clasificación, que es lo que hacíamos en clusters, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un color, una paleta de color aquí. Vamos a tener 3 clusters, ¿no? ¿Por qué? Porque la data me está clasificando las orquídeas en, es que no me acuerdo, es cetácea, virgínica y me falta una, pero ya la vamos a identificar. Red es una que sea en rojo, mira, ahí me los pone, rojo, verde y azul, ¿sí? Ustedes le pueden poner el color que quieran, obviamente en inglés, ¿no? Y le vamos a decir que el target va a ser el target name. Ahí está, miren, me lo puso la inteligencia artificial. Me dijo, ese archivo tiene setosa, versicolor y virgínica. Son las tres clases de orquídeas que me está colocando la data. Seguramente la inteligencia artificial, al cargar la data, se va a algo que se llaman los metadatos, que es la explicación de cómo está distribuida la data, y desde allí encontró la clasificación y me las trajo. ¿Listo? Y es importante porque cuando la grafiquemos no le vamos a decir clase 0, clase 1 y clase 2, ¿cierto? No tendría sentido. ¿Cómo le dice usted al dueño ¿cómo se le del invernadero, que ese es el comportamiento de la clase 0, clase 1 y clase 2, pues él no le va a entender, ¿cierto? Toca decirle qué clase es en lenguaje técnico. Listo. Creo la figura, le voy a dejar esto y voy a hacer un for para que me publique todos los punticos para que podamos ver la clasificación. Entonces, por eso voy a hacer un for y le voy a decir color, pero aquí también le voy a poner una I para que vaya, y un target name para que se vaya modificando. Listo. Y le voy a decir que me lo busque en seed, muy bien, en seed color, por medio de color, coma, y aquí le voy a dar las variables de, pues porque allá lo tenemos 0, 1 y 2, ¿no? Dentro de lo que venimos haciendo. Entonces hay que decirle que ahora, pues eso 0, 1 y 2 lo vamos a convertir a las targets o a las salidas reales de los nombres de las clasificaciones de las orquídeas. Entonces, target names. Ay, se me puso todo esto. ¿Listo? Hay que decirle que le ponga los nombres exactos. ¿Listo? Y que me los va a publicar como los datos o los registros en puntitos, ¿no? En escala, en scatter. Le decimos de PCA log para dividir las gráficas de los puntitos. Le podemos decir que PCA target igual a I, o sea que me vaya trayendo, si es 0, le ponga
Setosa, si es 1, le ponga versicolor, y si es 2, le ponga virgínica, ¿cierto? Al componente principal 1. ¿Listo? Y luego tenemos DF para el componente, este es el mismo código, pero para el componente principal 2. Recuerden que tenemos 2 componentes principales. Y aquí le estamos diciendo que el color o el parámetro C, pues va a ser esta paleta de colores que le colocamos acá. Bien. Y el target name, ¿no? Que me mantenga las labels con el target name. Porque si no la mantiene, pues no se me va a poner en los labels de la etiqueta, no se me va a poner en los nombres, ¿listo? Ahí ya los convertimos, ya le dimos un sentido y terminamos el for. Por fuera del for vamos a agreguémosle esto que me está diciendo, que me diga componente principal 1 en el X, componente principal en el Y, que me ponga un titulito que diga PCA de los datos de IRI, me va a publicar la leyenda. Miren, la leyenda es el cuadrito que me dice el azul es versicolor, el rojo es virgínica, tata. Y el pelete show para que me lo muestre. Vamos a ver cómo se ve esto y se ve de esta manera. Entonces ya tenemos la representación de la clasificación de las... Compártelo, profe, compártelo, por favor. Tenemos la clasificación de las orquídeas bajo la interpretación de los componentes principales PS1, PS2. Y seguramente aquí el modelo va a ser más exacto que si lo calculamos con las cuatro variables iniciales. Entonces, es así como podemos hacer reducción de la dimensionalidad de una data. Claro, aquí se va a ver menos efectivo ese cambio porque pues son solo 4 variables, ¿cierto? De 4 a 2, pues no hay mucha diferencia. ¿Bien? Sí, claro, vamos a bajar la capacidad de la máquina, vamos sí, de pronto optimizar un poquitico, pero cuando usted tiene 350 como yo tenía y bajarlas a 80, tal, la diferencia es muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, ahí ya pueden ustedes ver la definición de cada una de las clases de las orquídeas bajo los componentes principales. Ya no son 4, sino 2 variables para la clasificación. ¿Listo? Setosa, virgínica y versicolor. ¿Listo? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio que hice ahorita. Por el tiempo. Ya saben, no lo modifiquen, solamente descárguenlo y luego sí, si quieren lo pueden modificar. Voy a compartirlo por acá para que lo puedan también descargar. Aquí hay un chico que tiene un error. Vamos a intentar ver qué es. Espérense para ver qué error tiene. Ok. Revisa si antes de eso ejecutaste la línea de creación del modelo como PSA. Esta línea que ves acá. Esta. Si la tienes, vuélvele a dar correr porque lo que te está diciendo es que no encuentra este que creaste acá, que no lo encuentra acá para utilizar. Sí, profe, ya sirvió. Es excelente. Bien. Bueno, entonces ahora sí, pasémonos corriendo al otro lado. ¿Listo? En el otro lado, voy a permitirme aquí un momentico. En el otro lado voy a quitar esto de Catclick que ya lo tengo acá. En el otro vertiente del no supervisado tenemos el tema de la detección de patrones, ¿cierto? De anomalías, perdón. La detección de anomalías. Esa detección de anomalías la podemos trabajar por diferentes partes, pero pues aquí la vamos a trabajar. Trabajémosla como
como máquinas de soporte vectorial. Es muy utilizada. De hecho, yo creo que de los algoritmos de no supervisado, ¿sí? La literatura o la gente o los investigadores o quienes generan los modelos siempre empiezan por acá a verificar máquinas de soporte vectorial. Entonces ustedes ponen máquinas de soporte vectorial en Google y les va a salir una gran cantidad de aplicaciones que se hayan hecho en este aspecto. ¿Por qué? Porque es uno de los más utilizados, así como PSA y así como Camille. Por eso, del ejercicio que veníamos haciendo de este que hicimos acá, pues de todos estos algoritmos dije, bueno, ¿cuál van a utilizar más y van a encontrar más? Pues máquinas de soporte vectorial. ¿Listo? Bueno, entonces por eso vamos a ver qué significa eso. ¿Qué pasa con las máquinas de soporte vectorial? Son algoritmos que pueden hacer clasificaciones o regresiones. Les recuerdo, si vamos a clasificar es porque al final vamos a tener unas opciones para ver a cuál ajustamos la respuesta. Si vamos a hacer una regresión es porque al final lo que vamos a hacer es predecir o llegar a predecir un valor continuo. Entonces, por ejemplo, un valor continuo sería el valor de una casa, ¿sí? Por ejemplo, ¿bien? O el precio de venta de un carro, ¿sí? Son valores continuos y estamos descubriendo un solo valor. Pero si es de clasificación, entonces, por ejemplo, entran características de animales y tenemos que clasificar si es un perro, un gato, un pollo, ¿cierto? Eso es clasificación. Entonces, estas máquinas de soporte vectorial sirven para las dos cosas, para clasificar y para hallar regresiones. Son un fundamento del aprendizaje automático y es uno de los más utilizados. Tiene aplicaciones de inteligencia artificial y sobre todo en ciencia de datos, porque él trabaja una parte estadística muy importante. Y es uno de los primeros, ¿cierto? De los primeros modelos que fueron surgiendo. Lo que va a hacer es separar clases, ¿cierto? Buscar la máxima separación entre las clases a partir, obviamente, de los datos. Tener un margen de decisión es clave, ¿sí? Poderle decir, así como le dijimos al clúster, cuántos clúster o a PSA, cuántas componentes queremos definir, pues lo mismo, es un margen de decisión de esas características y la separación máxima o más óptima que él le pueda determinar. El algoritmo pues normalmente calcula el hiperplano de separación, de dónde está separado, por eso ustedes ven aquí una gráfica donde le marca los 3 puntos grandes del hiperplano y le dice, vea, yo lo identifico la separación óptima o máxima en tres partes. ¿Listo? Y eso es lo que hace máquinas de soporte vectorial. Hay diferentes tipos de algoritmos y en la teoría de este algoritmo de SVM. Una es lineal, se usa para datos separables casi que a simple vista o muy fáciles de separar. El tema de no lineal, que utiliza el kernel, miren aquí vuelve a aparecer el concepto de kernel, por eso allá les dije que empezaran a ver PSA con kernel, porque ya hay versiones mejoradas de estos algoritmos. Y el kernel pues va a transformar los espacios y va a hacer que se puedan identificar la no linealidad con otro tipo de algoritmos. Es como agarrar dos algoritmos, unirlos para poder hablar de no linealidad. ¿Qué hace el kernel? Bueno, transforma los espacios de características. El kernel, por ejemplo, RBF, porque hay otros, está el polinomial, el lineal, ¿cierto? Es el más versátil, el que más podemos utilizar, requiere parámetros de ajuste, es decir, que hay que configurarlo. Ofrece un buen rendimiento y es útil para problemas no lineales, o sea, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Porque no hay linealidad en lo que hacemos. Entonces, aquí lo que nos dicen es, podemos utilizar máquinas de soporte vectorial sencillitas, pero también sepamos que al igual que PSA, ya hay una opción con kernel para mejorar su rendimiento y poder identificar que esas relaciones que no son lineales, ¿listo? Que no van a trabajar con linealidad. Tienen diferentes aplicaciones, ¿bien? Se utiliza para el reconocimiento de imágenes,
es una de sus fuertes. También se usa para la clasificación de texto, que pues miren que ya vamos subiendo de lo que es Machine Learning a ir hablando de Deep Learning. Por eso ella tiene varias versiones, ¿no? Permite la detección de fraudes financieros. Es útil en el diagnóstico médico por el tema del reconocimiento de las imágenes. Utiliza también o es muy utilizado también en análisis de sentimientos o de, por ejemplo, hay modelos de máquinas de soporte vectorial dedicados a uno que vi hace unos días es de detección de características en personas de acuerdo a las publicaciones que hacen en redes sociales y lo que comenta y demás, adecúa esa data y va diciendo qué perfiles son tendientes o si tienen un perfil tendiente al suicidio, ¿cierto? Y era el suicidio y era a la depresión, creo que era a estos dos aspectos. Y lo hicieron con máquinas de soporte vectorial, pues porque tiene la habilidad de hacer este tipo de análisis. ¿Cuáles son las ventajas? Ofrece una alta precisión de clasificación, son efectivas en espacios de alta dimensión, o sea que tienen muchas variables, muestran robustez contra el sobreajuste, no va a suceder, es tan fácil y son versátiles con diferentes kernels, como tiene diferentes kernels, kernel polinomial, kernels lineales y kernels LRGB, pues puede ser una opción para funcionar en muchos de los contextos. Pues este es un poco más sofisticado, digámoslo así, para la detección de anomalías, ¿bien? Que pues los otros que vemos allí. Entonces vamos a ver cómo es el código en este tiempito que nos queda, cómo es el código de una máquina de soporte vectorial y ustedes pues lo analizan allí, de pronto pueden leer qué es el kernel dentro de eso, cómo lo pueden configurar, es simplemente un parámetro y van a ver cómo mejora su rendimiento a partir pues, de las especificaciones de cada kernel. Entonces, en este no vamos por el tema del tiempo, voy a utilizar uno que tenía por acá, pues que ya había realizado y se los voy a explicar para no escribir el código y que nos dé el tiempo que tenemos 20 minuticos para terminar. Entonces, vamos a hacer una máquina de soporte vectorial para clasificar si un tumor es benigno o maligno. Bien, a partir de las características extraídas de imágenes médicas. Claro, por supuesto, este es un primer acercamiento a un problema como este. Pues después vamos a ver que de pronto redes neuronales convolucionales tienen un poquito más de nivel, ¿cierto? Ya estamos hablando del Deep Learning, que es mucho más arriba del Machine Learning, y de pronto tenemos mejores resultados. O puede ser que con estos resultados logremos una clasificación muy buena, ¿sí? Y nos quedemos con este. Pero recuerden que en el tema de la medicina yo no puedo decirle que tengo un 90% de exactitud porque es que un 10% para decidir entre la vida y la muerte es mucho. Entonces, pues es un contexto diferente si estoy haciendo clasificación del café, ¿sí? Entonces, allá sí puedo tener un 90% de exactitud, pero en la medicina no. Entonces, también depende de donde estemos utilizando el ejercicio. ¿Cuáles son las variables? El radio. Me imagino que al tumor le miden el radio, la textura, el área, el perímetro, la suavidad y otros componentes. Las etiquetas de salida, en este caso sí vamos a utilizarlas para poder ver las clasificaciones, no porque la estemos viendo desde el no supervisado, ¿cierto? No se vayan a confundir. Tumor benigno 0 y tumor maligno 1. Entonces, miren, hacemos la importación de los datos. Este código está todo junto, pero ustedes saben que es mejor y más práctico, digamos, más fácil de identificar errores y todo si lo fraccionamos. Pero bueno, este está todo unido. Llamamos las importaciones. Miren que estamos llamando de second-layer. Voy a llamar a dataset porque voy a traerme una data de allá. ¿Sí? La data esta que ven aquí del Lower Breast Cancer para ver malignos, tumores.
El modelo de selección, voy a utilizar en este, que ya está un poquito más arriba, un train test split, que es para dividir los datos en testeo y validación, ¿sí? ¿Por qué no los voy a dejar unidos? Porque es que aquí sí ya voy a necesitar utilizar las máquinas de soporte vectorial para clasificar. Nos vamos a salir un poquito de lo no supervisado para poderles explicar cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial. Allá no lo necesitábamos, ¿cierto? Porque estamos haciendo conjuntos, características y demás. Aquí lo vamos a necesitar para poder validar el modelo. Entonces tenemos un porcentaje de datos para entrenar el modelo y un porcentaje de datos que el modelo no conoce para poder hacer la validación. ¿Sí? No las conoce, entonces no ha aprendido sobre ellos. Entonces por eso es que podemos hacer validación. Traemos el de procesamiento para escalar los datos. Ya saben ustedes que este también necesita escalar datos. El modelo de soporte vectorial, las métricas. Vamos a traer el reporte de clasificación y la matriz de confusión. Y las dos de graficar. ¿Listo? Aquí cargamos los datos, miren, ¿sí? Del dataset, cargamos los datos, separamos entre la X va a ser los datos de las variables, pero sin la respuesta, digámoslo así, o sin saber si es benigno o maligno, y ese la guardamos en esta Y. Dividimos el entrenamiento y la prueba, entonces aquí hay 4 variables, ¿sí? Ese método de train test split me permite separar en 4 variables. Un X de entrenamiento y un X de testeo, un Y de entrenamiento y un Y de testeo. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje de partición? Miren, acá está. Me dice que el testeo, el tamaño del testeo es del 20% de los datos y el tamaño de entrenamiento pues va a ser lo contrario, el 80%. ¿Listo? ¿De dónde vamos a particionar? Particionamos las variables, el dataset de las variables y el dataset de ese saber si es benigno o maligno. ¿Listo? Luego vamos a hacer el escalamiento de los datos, ¿sí? Que es con esta, instanciamos o creamos el objeto o el modelo de Scalar para escalarlo y este señor me va a permitir ejecutar el fit transform, que también lo utilizamos en la sesión anterior, porque acuérdense que PSA sí lo requería, y le vamos a pasar que me transforme los datos de entrenamiento. Y luego le decimos que me haga lo mismo, pero con los datos de, bueno, y que me escale los datos de testeo. ¿Listo? Para tener los dos. Luego, entrenamos el modelo, pero primero hay que crearlo, ¿sí? ¿Sí? Aquí vamos a también a probar, miren, en esta sección ustedes pueden utilizar o definir, pueden probarlo en los 3 a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo cambia. El kernel que teníamos aquí, lineal, polinomial o RBF, lo pueden definir aquí, lineal. Si es RBF lo ponen así y si es polinomial lo ponen así. Y pueden probar qué pasa con la clasificación que hacen, ¿no? Entonces aquí lo bajaron lineal, vamos a dejarlo así. Entrenamos el modelo ¿con qué? Con los datos de X de entrenamiento, pero los escalados, es decir, estos, y los Y de entrenamiento, ¿no? Ahí todavía no le vamos a pasar validación porque hasta ahora se está entrenando. Ahora sí vamos a validar, entonces vamos a hacer predicciones y le pasamos los datos de testeo escalados para que él me haga las predicciones, las guardamos acá. Y aquí vamos a imprimir la matriz de confusión. Este método, ¿de dónde salió? De aquí, miren, yo me lo traje de aquí, matriz de confusión. ¿Qué me va a organizar esa matriz de confusión? El error que está desde la Y de testeo y la Y de predicción. ¿Listo? Y ¿qué otra cosa? Bueno, así lo voy a correr y vamos a ver cómo funciona. Tenemos que estar conectando. Miren, la matriz de confusión se vería algo así, pero es difícil de interpretar porque no tiene ni Y ni X, entonces uno no sabe cómo interpretarlo. Entonces uno se viene aquí a la gráfica que sí sabemos, entonces aquí me dicen, vea, la predicción está de este lado y la real está de este lado. Entonces yo necesitaba predecir 0 y en 3 casos se equivocó y me predijo 1.
¿Listo? En 3 de los casos. Y por el contrario, necesitaba predecir 0 y lo hizo bien 41 veces. ¿Listo? En este caso necesitaba predecir 1 y me calculó 0, o sea, se equivocó en 2 casos. Y tenía 68 que las hizo bien. ¿Eso a cuánto equivale de precisión? Mírenlo acá, en este señor de la curas, al 96. O sea que tiene un 96% de precisión. Está clasificando bien, ¿cierto? Está clasificando muy bien los tumores, ¿cierto? Si es benigno o es maligno, ¿sí? Difícil llegar al 100%, ¿cierto? Y muy raro en los datos reales llegar a unos valores tan altos, que ese es el reto que tenemos los que hacemos análisis de datos y los que hacemos inteligencia artificial, porque eso no se da. Imagínense todo lo que yo he hecho durante 2 años con mi data del doctorado y voy en un 71%. ¿Bien? O sea, no es tan fácil, obvio. Estos son datos académicos, ¿cierto? Bases de datos académicas, pero si le ponemos una base de datos real, pues difícil vamos a encontrar esto. Y por eso nacen los modelos que hoy en día se llaman híbridos, porque es que una máquina de soporte vectorial no puede con todo el modelo. Entonces, clasificamos la data, le pasamos un modelo por un lado, otro modelo por otro lado, obviamente interpretando la data y sabiendo qué modelo sirve. Juntamos y tenemos como si hiciéramos un mix, ¿cierto? Y que una salida de estos modelos me alimente otro modelo para darle mayor soporte, y es ahí donde uno dice, creé un modelo híbrido capaz de predecir tanto, que no es fácil, pero que ahí vamos. Si hacemos esto mismo, voy a copiar esto y voy a crear otro código acá y le voy a cambiar el kernel. Entonces voy a ponerle aquí un mensaje para que lo sepan. Cambiar kernel para ver qué pasa con ese kernel. Entonces, ¿dónde está el kernel? Aquí. Vamos a ponerle un RB y corrámoslo a ver qué sucede. Ah, miren, seguramente las características que ustedes les van a averiguar del kernel RBF tienen unas mejores características, bueno, no son mejores, se adaptan mejor a la naturaleza de la data, un kernel de RBF, porque aquí nos predijo un 96 y aquí nos predijo un 98. ¿Sí ven? Entonces aquí es indispensable que podamos ver cuáles son las características del kernel, porque puede que nos diga el kernel lineal se utiliza para una cosa, el kernel RBF se utiliza para otra y este polinomial para otra. ¿Listo? Y así puedo identificar qué kernel es, aunque no está de más poderlo probar. Ahora, yo les dije, ¿qué pasa con un kernel lineal? Pues es que la linealidad no existe. O sea, en la realidad no existe. Claro, nos podemos acercar al comportamiento, entonces usted hace la linealidad y dice, uy, llegué a un 96%, quiere decir que, o sea, máquinas de soporte vectorial me puede estar sirviendo. Ahora vamos a probar diciéndole que no son lineales y por eso le mando un RBF. Y mire que mejora, o sea que sí puedo utilizar máquinas de soporte vectorial para este caso o este contexto que estoy trabajando de los tumores, y ya le reconozco que no hay linealidad y me mejora. Bien, y me mejora. Porque es que realmente toca trabajar con los kernels porque no hay datos lineales. ¿Listo? Entonces voy a compartirles esta data para que también la puedan analizar con calma. Permítanme, ya se las comparto. Ah, no, aquí no, es aquí. Vamos a colocarle acá. Y copiamos. Y ustedes la descargan. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, pues como ven, este mundo del aprendizaje no supervisado es igual de grande al supervisado. Y sin decirles que nos falta el otro pedacito, que pues puede dejar las puertas abiertas para trabajar el otro pedacito en un IACAN, que de pronto es un poquito más
un poquito más entretenido, que es el de aprendizaje por refuerzo, que sería la otra vertiente del aprendizaje automático, que se utiliza mucho para videojuegos y para el tema de los robots. Ese sí, ingeniero Alejandro, ese sí acá sí hay que planearlo muy bien porque para poder ver todo el ejercicio, claro, se crean los modelos, pero lo más interesante es que podamos montarlo en un dispositivo y poder ver cómo ese aprendizaje por refuerzo ayuda a que los robots aprendan. Hay un video muy interesante de aprendizaje por refuerzo donde arman un muñequito, un robot con palitos de paleta, obviamente le ponen unos servomotores, lo dejan modular y lo ponen a caminar, ¿sí? Entonces, él al principio no sabe caminar, ¿cierto? Después, aprende a caminar, va aprendiendo a caminar por refuerzo, ¿cierto? Porque va aprendiendo de los errores y se va penalizando y va aprendiendo. Entonces, después ustedes, después de un tiempo, le ponen un límite de tiempo, va aprendiendo a caminar. Y luego, ¿saben qué hacen? Le quitan una patica y él vuelve y se cae. Y en el aprendizaje por refuerzo, aprende a caminar sin una patica. Entonces, hacer un ejercicio como ese es bien interesante para que vean cómo el aprendizaje por refuerzo fue el inicio de todo este tema de la robótica. Quien lo utilizó primero fue Tesla y en su robot y es interesante esa otra parte del aprendizaje automático. Creo que esto es un mundo gigante, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creando todo esto pues, que va revolucionándose. Miren que no se quedan en modelos básicos, ahora tenemos los modelos Super Saiyajin, ¿no? Los del kernel, y después vamos a tener otros modelos más aún cuando empecemos a ver todo lo de la cuántica, y así esto no para. Entonces, invitarlos a hacer uso de estos espacios que nos ayudan a ampliar un poco el panorama de lo que podemos ver dentro de un programa académico, ¿no? Creo que esto es, Vale, Inge, el trabajo vale, mi realizado el profe, día de hoy. muchísimas gracias.